Muy bien, llegamos a la tercera y última parte de nuestro estudio sobre la mayordomía. Ya sabemos cómo servir a Dios con los talentos, con los dones que Él nos da. Y nosotros hablamos bastante sobre el diezmo, la ofrenda, ¿cierto? Quiero solamente recapitular que los diezmos y la ofrenda son la manera ordenada de Dios para sostener su obra. Yo quisiera dar énfasis al uso del dinero en la obra de Dios en esta ocasión. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y, y haya alimento en mi casa. Observen, y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, hermanos, ya sabemos que las ofrendas, son presentados, son entregados en la iglesia local. Uh, Normalmente una iglesia tiene alguien responsable, alguien idóneo, honesto, supuestamente, para administrar, recibir y administrar estos diezmos y ofrendas. Cuando se presentan los diezmos, hay alimento en la casa de Dios. Dios no come comida como nosotros comemos, pero dice, hay alimento en la casa de Dios y las bendiciones fluyen en la vida de los cristianos. En muchas iglesias, hermanos, en la actualidad se proponen sostener la obra de Dios con bazares, con cenas, con rifas, venta de cosas donadas a la iglesia, etc. La obra de Dios debe ser sostenida por los diezmos y ofrendas del pueblo. Hermanos, la tendencia es sustituir, esto es, ¿verdad? Se sustituye lo que está ordenado por Dios en su palabra por cosas humanas, bazares, cenas, rifas, ventas de cosas, etc. A veces la iglesia se vuelve un verdadero mall, un verdadero shopping, porque es venta de eso, venta de aquello, es comida, es ropa, Hermanos, cuando que la obra de Dios debe ser sostenida por los diezmos y ofrendas del pueblo. Todo parte del corazón de la gente. Si el corazón de la gente está transformado, si el corazón del creyente es un corazón alegre, es un corazón dadivoso, él pondrá de su parte. Entonces, y de verdad, hermano, yo puedo hablar de esto con autoridad, porque la iglesia que nosotros somos miembros, nuestra iglesia, aprendió esto hace muchos años. Y si yo les fuera a hablar, la historia de la iglesia es una iglesia que no pasa de los 350 miembros, pero es una iglesia que hasta la fecha sostiene 70 misioneros y que están en diversos países del mundo. ¿Ya? La iglesia mantiene diversas obras sociales y la iglesia paga sus cuentas, paga a sus pastores, paga a sus funcionarios. La iglesia tiene sus funcionarios también porque hay una demanda tremenda de trabajo. Y hermanos, no se hace nada más que con diezmos y ofrendas. Ahora, ¿cómo esto? Por la fidelidad de las personas. Es algo, hermanos, muy serio. Nosotros vimos en el primer estudio sobre la mayordomía, sobre la parábola de los talentos. El que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre lo mucho. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser muy honestos. La gran verdad es que nosotros somos deshonestos.
somos mentirosos actuamos peor que delincuentes, muchas veces. Es la gran verdad, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que entender que la obra de Dios es sostenida y debe ser sostenida por los diezmos y ofrendas del pueblo de Dios. El cristiano que diezma está, el cristiano que diezma, el Hijo de Dios que diezma está, número uno, viendo que las necesidades de la obra de Dios están siendo satisfechas. La segunda cosa, él estará recibiendo bendición porque es fiel al Señor. Hermanos, es así de fácil. Es una cuestión de honestidad, es una cuestión de fidelidad al Señor. Y observen que hay dos cosas que él estará pidiendo. Viendo que las necesidades de la obra de Dios están siendo satisfechas. Es algo muy importante saber que la obra de Dios va adelante, sabiendo que nuevos frentes están siendo abiertos, sabiendo que hay evangelización, sabiendo que la obra misionera está avanzando, sabiendo que los obreros locales están bien, sus hijos están bien. Esto es maravilloso, hermanos. Ahora es triste cuando se ve lo contrario. Yo me acuerdo hace muchos años de un caso de una iglesia que era infiel en sus diezmos y sus ofrendas. Y yo era muy joven y me dijeron que el pastor había salido, no había cómo, y a mí me dijeron, Marcos, me preguntaron si a mí me gustaría pastorear aquella iglesia. Yo supe que incluso el pastor tenía que salir a vender en la calle para poder mantener a su familia, porque la iglesia no era fiel, no era una cuestión de pobreza, porque incluso de la pobreza se puede sacar muchas cosas. Pero a mí me preguntaron si yo iba a pastorear o si a mí me gustaría pastorear aquella iglesia. Yo dije no, porque no soy, jamás voy a pastorear gente infiel. Es imposible, hermanos. Sería contradictorio, es contradictorio pastorear a gente infiel, porque el infiel, la verdad, es una persona que siquiera ha nacido de nuevo. A mi modo de ver, a la luz de la Biblia, esa persona no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, la cosa brota, la cosa surge, fluye. Yo conozco a personas que mal habían aceptado a Jesús y ya estaban preguntando cómo ofrendar, cómo diezmar. Es algo que surge, sale de la persona. Y Dios ama al dador alegre, según la palabra. Así puede ir el cristiano que diezma hacia bendiciones mayores al sacrificar para dar ofrendas para la obra del Señor. Yo conocí a muchas personas que lo hacían con mucha dificultad. Y me acuerdo de una señora que tenía dos hijos presos, que eran el sostén de la casa, pero de manera injusta los llevaron presos, fueron falsamente acusados, de uno de violación y el otro de homicidio, y aquella señora con sus dos nietas, una viuda de más de 60 años, tenía que trabajar y trabajaba duro, y aquella señora era fiel en sus diezmos, me acuerdo. Y se pasaron los años. Me acuerdo que una vez fui a verla, fui a visitarla y no encontraba la casa, porque él sabía cómo era su casa. Era una casa que era una choza, la verdad, era una choza. Y no encontraba la casa y una vecina, yo toqué la puerta y le pregunto, oiga, por favor, ¿dónde está la hermana, ahora me olvidé su nombre? Y ella me dijo, pero vive en esta casa. Y cuando miro la casa, una casa de 3 pisos bonita,
y toqué la puerta y me abre la puerta la hermana, pastor, y todo, y ella me contó lo que pasó. Sus hijos fueron liberados de la cárcel. El Estado le pagó una indemnización por el tiempo que ella estuvo sin su sostén, porque sus hijos habían sido presos de manera, fueron acusados falsamente. Y aquella hermana, con la indemnización que recibió, ella cuidó la casa, compró las cosas, pagó sus deudas y seguía siendo una mujer fiel, seguía siendo una mujer que amaba a la obra de Dios. Aquella señora hasta el día de hoy ya tiene, creo que casi 90 años, y esta señora sigue siendo fiel a Dios. Entonces, hermanos, el creyente que diezma, que ofrenda, él va hacia bendiciones mayores al sacrificar para dar ofrendas para la obra del Señor. Así, hermano querido, amado, espero que usted haya entendido y que sobre todo usted practique la mayordomía, dando al Señor su vida, su tiempo, sus bienes para la gloria de Dios. Que Dios le bendiga.